que se titula Comunicación y Diplomacia de las Diásporas, Perspectiva desde los contextos, recepción en las Américas, parte 2. Nos acompañan hoy el doctor Antonio Alejo de la Universidad de Granada, la doctora Adriana Esletza Ortega Ramírez de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y el doctor Juan Carlos Barrón Pastor de aquí del CISAN de la UNAM. Para comenzar, le vamos a ceder la palabra al doctor Antonio Alejo, quien nos va a hablar sobre los espacios diplomáticos espaciales para la humanidad, repensar la diplomacia y el espacio exterior desde América del Norte. Bienvenido, doctor Alejo. Puede iniciar su presentación. Hola, hola, ¿ahí se escucha bien? Sí. Sí. Hola, bueno, buenas tardes, buenos días, tardes, Adriana, Juan Carlos, Isabel, un gusto verlos por aquí, lástima que no estoy por allá, pero bueno, así es esto. Pues gracias a Camelia por esta mesa, a todos ustedes también por dentro del proyecto. Creo que uno va viendo muchas cosas por aquí. Y en este caso presento algo que se llama Diplomacias Espaciales para la Humanidad, ya por leyó Isabel. Es algo pues, muy incipiente que vengo trabajando, muy reciente. Entonces lo que van a encontrar son cosas, pues sí, eso, ideas muy básicas, pero bueno, con una orientación, un poco conjuntando con las cosas que ya vengo haciendo. Pero bueno, a ver qué tal, qué les parece y sobre todo cualquier crítica, siempre bienvenida y urgente para no tampoco dispersarme mucho. Entonces, bueno, empiezo con la presentación, comparto. Espero ahí no haya problema. Ahí se ve, ¿no? Sí, todo, sí se ve bien, sí. Bueno, pues les decía, esto que estoy trabajando un paper que espero acabarlo este año, se llama Diplomacias Espaciales para la Humanidad, repensar la diplomacia y el espacio exterior desde América del Norte. Este paper, bueno, esta presentación tiene por objetivo o se orienta con esta pregunta de investigación. En la nueva carrera espacial, una oportunidad para una ciudadanía, para una ciudadanía postnacional inclusiva o una mayor desconexión entre élites y sociedades postnacionales, hacia adentro y hacia afuera de estas sociedades. Y ante ello, si es necesario repensar la diplomacia y una función sociopolítica postnacional de esta. Bueno, este tema, pues como un poco lo estamos viendo a nivel mediático, pero también a otros niveles, pues hay una efervescencia de estos temas de ir al espacio, de mirar al espacio desde diferentes lugares, justamente Norteamérica, con el caso de, aquí lo vamos a ver, en este cuadro, pues un conjunto de elementos que en mi opinión, pues es lo que hace que sea importante o hay un interés por estudiar este tema. Por un lado, encontramos a nivel global 15.000 empresas trabajando en la industria aeroespacial. Por otro lado, encontramos a 100 estados ya, 100 estados-nación, que tienen programas espaciales para regular las industrias, realizar investigación y desarrollo y perseguir objetivos de exploración. Para Estados Unidos se estima para el 2040 una inversión de $1 billón de inversión en esta agenda. Y bueno, vemos una discusión importante sobre esta privatización del espacio exterior. Y bueno, 3 casos paradigmáticos, bueno, 3, perdón, turismo espacial de Virgin, las humanidades planetarias de SpaceX con Elon Musk, y la ciudadanía en el espacio con Blue Origins, que es este hombre de Bezos, ¿no? El de Amazon. Entonces, bueno, para mí esto un poco, este contexto global, pues me lleva así a pensar que vale la pena explorar cómo está emergiendo esta discusión, si bien sabemos que mirar el espacio y hacer ciencia de mirar el espacio no es nada nuevo, al contrario, la astronomía es una de las ciencias más antiguas que puede haber, ¿no? De alguna manera, aquí lo que tratamos de hacer, vosotros hacer, pues es enmarcarlo contemporáneamente en este entorno en donde al menos a nivel pues más popularizado se habla de esta posibilidad de ir al espacio y todo lo que esto suponga. De manera anecdótica, muy de manera informal, yo desde niño, ahí justamente en la Plaza Rolex, no Redlox, ¿no? La Redlox, ahí en la avenida Universidad, antes de lo que está ahora, era un centro comercial pequeñito, y yo comía ahí cuando iba a la universidad y antes.
y en ese lugar había una agencia de viajes que ofrecía viajes al espacio para el año 2000. Entonces yo comí ahí por el año de 1990, en ese centro comercial. Entonces recuerdo mucho esa publicidad que estaba ahí muy formal en ese centro comercial. Bueno, a mí siempre me llamó la atención el tema y bueno, me llamó la atención ese espacio. Entonces, bueno, es un tema que si bien no lo he estudiado, sí siempre tuve interés por darle un seguimiento. Bueno, dicho esto, a nivel muy personal y también en este entorno, pues se conjunta este nivel del entorno que me parece importante en el que se está y por lado, pues este interés personal que tengo yo desde hace ya tiempo. Bueno, dicho eso, pues esto es un poco lo que enmarca lo que trato de estudiar en esta idea de la diplomacia, del espacio exterior y de actores en movimiento, que ya más adelante voy hacia allá. Entonces, esta investigación tiene objetivos muy concretos, que por una parte es identificar desde la perspectiva disciplinar el rol del movimiento en el pensamiento político versus o ante el pensamiento sedentario. Y esto meramente en la teoría política y en cómo se piensa el territorio, la misma humanidad y esta que está fijada a territorios que luego se han convertido, parece que de manera muy natural, en estados-nación. Entonces, un poco, a partir de la teoría política, pues sí pensar en el rol del movimiento y cómo construye el pensamiento político frente a un pensamiento más nómada. En ese sentido, lo que estoy haciendo es un diálogo interdisciplinar entre este pensamiento nómada, los estudios diplomáticos, concretamente los críticos, nada que ver con la literatura, pues digamos, tradicional o ortodoxa del Estado-Nación y el interés nacional, nada por ahí, sino simplemente con estas discusiones que ya te las he presentado en otro momento, con Cornago, Constantino, McCowell, que trae justamente esta parte de las diplomacias plurales, las diplomacias distintas, ¿no? A lo que se discutiendo desde la mirada, pues, digamos, internacionalista de la diplomacia, sino otra perspectiva que vaya más allá de esta perspectiva. En ese sentido, pues mirar la intersección entre la humanidad, el espacio exterior y las sociedades. Finalmente, a mí lo que me interesa, justamente, ya al final también lo repetiré, pues es un reconocimiento de una humanidad plural que coexista en la Tierra. Bueno, un poco la literatura que hay. Aquí les pongo algunos libros, no está todo, pero un poco con lo que he estado trabajando, y hay un par de menciones muy concretas. Y en todo caso, la investigación espacial o el espacio exterior es muy especulativa y siempre ha sido como poco seria. No quiero jugarle al Jaime Maussan de estos estudios, ¿no? Sino realmente ir por otro lugar, ¿no? Sino realmente lo que hay es esta literatura y encontramos estos temas donde hay astrofísicas, sociólogos, futurismo, internacionalismo, geopolítica, el tema de la iglesia, este Astrotopatía, que está muy bonito el libro, esta mujer de Disorder Cosmos, también es muy interesante porque hay un tema de teoría queer y el tema de la física y el estudio a partir de las negritudes, y este Handbook de Routledge, que también compila muy buenos estudios sobre diferentes miradas antropológicas, sociológicas, menos politológicas, decoloniales como el de Reclaiming, que justamente pues tratan eso, de abrir el debate a una mirada de lo espacial más allá del interés meramente comercial, científico, sino más visto en lo humano y su vínculo con esta discusión de lo humano, ¿no? Encontramos ahí dos referencias que tengo, la de Space Diplomacy. Justamente hace un par de años, la revista The Journal of Diplomacy sacó el primer número especial sobre Space Diplomacy, no ha habido nada antes en esta revista, y justamente ese special issue está justamente dedicada a esa discusión, la diplomacia espacial, teoría, la frontera final de la teoría y la práctica, y este otro texto de un par de autores, ambos en Ámsterdam, de Terrestrial Trap, International Relations Beyond Earth. Pues bueno, ahí encontramos algunas discusiones, un poco estado del arte, ¿no? Para más o menos ir situando de dónde voy tratando de identificar esta discusión y finalmente el entorno en el que está, ¿no? Está enmarcado teóricamente y académicamente. Bueno, para esta que estoy haciendo, pues recurrí al caso de Space for Humanity, que pero es el link que quise hacer, pero como no sé puedo compartir links, pues mejor me quedo así para no estropear mi presentación. Entonces, bueno, un poco Space for Humanity ¿qué es este Space for Humanity? Es una organización sin fines de lucro que se fundó en el 2017 y está la sede en Denver, Colorado, Estados Unidos,
¿no? Y fue fundada por este hombre, Dylan Taylor, que es el CEO de Voyager Space Holdings, que es justamente un entramado que en esta industria aeroespacial pues viene haciendo diferentes cosas ya desde hace tiempo en esta idea de incorporarse o, bueno, desarrollar todo ese tipo de ciencia aplicada al futuro, a este mundo de lo aeroespacial, ¿no? Entonces, es este caso el que yo estoy estudiando o un poco revisando para ver qué están diciendo. Y en ese sentido, pues ellos justamente dicen que históricamente las misiones de astronautas o la gente que ha ido al espacio, pues se centra en la ciencia y la exploración. Lo que busca hacer este Space for Humanity es identificar los cambios cognitivos que experimentan los astronautas al mirar la Tierra desde el espacio, es decir, este overview effect que tratan de estudiar y finalmente pues es la conciencia que se genera cognitivamente, esta conciencia que se genera en el cerebro o este proceso cognitivo en el cerebro a partir de poder mirar la Tierra desde el exterior, que es el efecto que trata de estudiar esta ONG o son sin fines de lucro, que bueno, que estaría haciendo. Y entonces, ¿qué tiene dentro de lo mucho que hace hace este programa de astronauta ciudadano? Ahí yo lo ligo mucho, yo ya tengo hace rato que no lo hago más bien, pero mucho tiempo lo estuve haciendo, justamente sociedad civil global, ciudad cosmopolita y cosas así que estaba trabajando antes de la movilidad humana, y entonces me vino muy bonito porque de alguna manera recupero cosas que ya algunas trabajé sobre ciudadanía, y entonces, bueno, me interesa justamente pues retomar eso y asociar ahí, vincularlo a la diplomacia y al tema de la movilidad humana. Entonces, en este programa de astronauta ciudadano, pues encontramos al menos, entre otros pocos casos que hay, pues justamente el caso de Katia Echazarreta y de Sara Sabri. A su izquierda, en la mía, pues está Katia, que es mexicana-americana, la mexicana-americana en este programa ciudadano de Space for Humanity. Y el caso de Sara Sabri, pues es la primera egipcia-americana en este programa, igual que Katia, que igual en el mismo vuelo de Blue Origins hace ya como un año y medio, algo así más o menos, que fue el primer programa de ciudadanos. Hay otro tipo también de personas, otros perfiles, gente joven de otros países europeos, otros estadounidenses, pero bueno, yo tomé esos dos casos justamente para un poco mirar esta perspectiva. Y por ejemplo, el caso de Katia, pues tiene en Cuernavaca, Morelos, esta fundación espacial, Katia Sacharreta, y hace cosas como unos campings de aeroespaciales y cosas con niños y con adolescentes ahí en Cuernavaca. Algo muy incipiente. Y el caso de Sara Sabri, pues ella también creó su organización, que se llama Deep Space Initiative, que está en Colorado, en Denver, y bueno, entonces ambos casos, pues un poco similares, pues van haciendo a partir de esta experiencia, de formaron parte, pues ir generando esta educación o este vínculo con la ciudadanía a partir de esta idea del overview effect y de esta experiencia muy personal y muy individual y muy limitada de personas que han ido al espacio. O bueno, visto un poco la Tierra desde fuera. Y entonces esto al final, lo que a mí me interesaba, lo decía yo, y regreso un poco a la pregunta, es la nueva carrera espacial, una oportunidad por una ciudadanía postnacional, inclusiva, perdón. Ay, es la nueva carrera espacial, una oportunidad por una ciudadanía postnacional inclusiva, o una mayor desconexión entre elites y sociedades postnacionales, haciendo esta fuera de ellas. Es decir, a mí también me interesa es observar si estos ejercicios pueden ser una cosa o puede ser esta otra de la desconexión. Entiendo que casi todos estamos de acuerdo en que, pues, sin mucho estudiarle, pues sabemos que será lo segundo y que vemos más una desconexión y desigualdades estructurales que otra cosa. Pero bueno, sabiendo eso, tampoco me quiero quedar en eso y un poco tratar de explorar, bueno, lo que posibilita, lo que permite este tipo de ejercicios. Tampoco estoy hablando de que la gente va a ir a la Luna o a la Tierra en próximos años, eso es algo muy futurista y no lo hago justamente en un sentido naivo, ingenuo, o de otra manera, que estoy pensando en cómo se llega a más allá de la Tierra, sino justamente tomar desde esta creación humana de mirar el espacio y cómo se vincula con él, pues justamente qué ofrece en este pensamiento político y qué ofrece la teoría política y qué ofrece a cómo se concibe la coexistencia entre los seres humanos
alrededor de la Tierra. Entonces, eso me lleva meramente a lo teórico, ya decía yo, pensar el movimiento entre el pensamiento nómada y el pensamiento sedentario. Y ahí justamente pues lo vinculo ya entonces sí a las discusiones sobre las migraciones, sobre las diásporas, sobre la propia movilidad humana que uno encuentra, yo al menos así yo lo interpreto, ¿no? Descansa mucho siempre en esta idea territorial de pertenecer a un territorio y estar en otro territorio al que no se pertenece, y parece que eso enmarca la propia existencia de las personas, lo cual luego lleva, para mi entender, conlleva o genera pues justamente relaciones de mucho maltrato, de desconocimiento, de rechazo, de otro tipo de afectos, justamente por esta ontología, ¿no? Misma de cómo concebimos lo que es estar en la Tierra y qué es estar en la Tierra, ¿no? Entonces, para ahí justamente ir hacia su momento, pues históricamente, y en nuestro momento histórico, ¿no? Vital, pues formamos parte de un Estado-nación, ¿no? Ahí donde estamos ahí situados, pero que históricamente, pues esos antes no estaban y seguramente no estarán después. Pero de cualquier manera, hoy estamos en y bueno, formamos parte de ese pensamiento político que nos enmarca, nos define y muchas veces pues nos hace actuar, y en ese sentido pues es lo que me interesa a mí pensar en cómo al menos pensarlo, ¿no? Cómo se puede pensar de otra manera, ¿no? Otras formas de estar. Y dicho esto, entonces pues, recurro a estas discusiones teóricas, por un lado las políticas planetarias, y digo no políticas no como policies, sino políticas como en plural, la política planetaria, pero en plural, ¿no? A partir de Membe y un autor coreano muy interesante que se apellida Hui, que justamente están hablando de estos temas, ¿no? De este ir más allá de este mundo estadocéntrico, etcétera, del cual yo he hablado muchas veces ya antes. Y por otro lado, pues el pensamiento nómada con Deleuze, con Braidotti y un tal Benzi, que es muy interesante, lo acabo de encontrar, un pensador esloveno, muy, muy interesante, ¿no? Justamente pues, hablar de estas existencias múltiples, estas maneras, otras de estar, ¿no? Y no me refiero tanto a este pensamiento de colonial que va y confronta o reclama una revisión de una historia, sino justamente un reconocimiento que debe ser más complejo y más de diálogo, pues al final ambas culturas todas, pues de alguna manera han contribuido mutuamente a diferentes procesos del pensamiento político moderno, contemporáneo y aquello que surja. Entonces creo que por ahí ambas perspectivas son las que trato de trabajar en lo que estoy haciendo, e insisto, todo es incipiente y voy poco a poco tratando de ir delimitando lo que estoy haciendo. Bueno, para ello, entonces lo que estoy trabajando es este trabajo hermenéutico sobre el programa de astronautas ciudadanos de Space for Humanity, y eso lo estoy un poco diseñando para justamente enmarcarlo en estos dos caminos teóricos. Y finalmente, esta discusión es la que a mí pues, un poco enmarca lo que quiero hacer. Por un lado, ya lo decía, bueno, pues entonces pensar en un entorno donde las actividades humanas son tribalistas, realistas y transaccionales, justamente ir más allá de ese pensamiento. Este pensamiento nómada, este pensamiento sedentario, más que una confrontación, es reconocer una complementariedad, ¿no? Hay gente que se siente muy conforme, muy a gusto y siente que su existencia es territorial, pero hay gente que de alguna manera pues no necesariamente está asociado a que un territorio es aquello que le define. Y aquí no tanto disputo, que me gustaría, pero siempre es algo muy polémico, incluso la gente que no me meto a la migración forzada, evidentemente no, pero sí me muevo o sí pienso en cierta gente que decide su movimiento, incluso en condiciones de mayor, más desfavorecidas, pero de alguna manera la motivación del movimiento es también implícita, es decir, no por tener marginación, exclusión y situaciones de vulnerabilidad, no tienes el deseo de moverte, ¿no? Independientemente de que tenga la necesidad de hacerlo, ¿no? Entonces creo que es importante porque de pronto no estoy pensando si en las élites globales, cosmopolitas, sino también sectores más vulnerables que también desean moverse, que quieren hacerlo, entonces logran y lo intentan, incluso insisto, y que parece que la única variable que lo explica sería una necesidad económica o una necesidad de resolver un problema, pues sí, básico. Entonces, de ahí este pensamiento nómada y sedentario, pues es en un poco donde estaría trabajando.
Por otra parte, la discusión, pues también es empezar los dilemas de inclusión y exclusión de sectores sociales específicos en esta nueva relación de la humanidad y espacio exterior. Cuando, ya lo recuerdo, cuando estuve ahí con ustedes, Camila, hicimos una plática un poco sobre esto en el posgrado de la UNAM, y me quedé mucho con la sensación cuando presenté el caso de Katia, tres personas respondieron que eso era como ajeno a ellos, ¿no? Como el caso de esta gente, pues les era como algo muy distante. Cuando uno ve el caso de Katia Echezarreta, la otra no la conozco, pero sí es un caso que a nivel personal cuenta su historia de manera con complicaciones económicas, con complicaciones de familia, con un padre incluso con una poco cultura patriarcal, que no quería que estudiara, ¿no? En casos pues, muy importantes, que bueno, que yo hablo de una persona y no con eso ni refleja la humanidad, ni refleja algo general, pero sí quiero decir nada más que me llama mucho la atención que la primera lectura de estos casos se sienta como algo ajeno, ¿no? Entonces eso me parece, al menos por lo pronto, para reflexionar por qué se ve tan ajeno este tipo de procesos, ¿no? Finalmente de la vida cotidiana, y bueno, es algo que yo sigo pensando ahí. Y en ese sentido, pues retomo mi tema, y ahí sí, dentro del proyecto, del marco en el que estamos, con la diplomacia, con las diásporas, y justamente pensar la función de la diplomacia a partir de esta mirada con este tipo de agentes, ambas chicas binacionales, un proyecto de este tipo, y entonces, bueno, pensar finalmente de esta manera asocio con este proyecto, pues esto que estoy discutiendo ahora. Y finalmente, pues hay un desafío ético en la tecnología espacial, tanto dentro como fuera de la Tierra. Ahí había un libro que les podéis, este libro de Astrotopía, súper interesante, justamente habla de toda esta discusión pues ética, y también este otro de Of Earth, habla justamente de estas dimensiones éticas, ¿no? De cómo finalmente debe estar vinculada, ¿no? Este desarrollo científico, pues a las necesidades humanas concretas, más allá de que unos cuantos económicamente e intelectualmente o científicamente vivan beneficiados de ese tipo de actividades. Y por ahí otras buenas conclusiones, un poco ya lo decía yo, pues pensar en la intersección entre el espacio exterior y la sociedad en estos momentos, una diplomacia que esté orientada a reconocer una consistencia plural de la humanidad, ya decía yo, de este pensamiento sedentario y pensamiento nómada, y finalmente recuperar el pensamiento cosmopolita de la llamada globalización neoliberal. Creo que el pensamiento cosmopolita en su tradición ya clásica, hasta el pensamiento más reciente, pues justamente ha sido absorbido y ha quedado enmarcado en estas vidas neoliberales globalizadas, que son otras que están enmarcando y siguen enmarcando un conjunto de estructuras de desigualdad muy importantes, pero lo cosmopolita no es eso, ¿no? Entonces, para mí es importante recuperar esta idea cosmopolita distinta, alternativa, algunos le están llamando, justamente para recuperar, para confrontar, al menos en el pensamiento, este mundo tribalista, este mundo transaccional, que de alguna manera requiere otra manera de entender la humanidad, y no nada más a partir de ciertas narrativas soberanistas, territoriales, que definan como la identidad o la forma de estar para toda persona esté ahí en donde esté. Bueno, como decía, espero esto haya sido algo interesante, todo muy incipiente, reitero, pero bueno, ojalá les haya resultado algo atractivo. Gracias. Muchas gracias, doctor Alejo, por darse el tiempo para darnos tan interesante presentación. A continuación le vamos a ceder la palabra a la doctora Adriana Esletza, que nos va a presentar Paridiplomacia Gastronómica Migrante en el circuito Puebla, Nueva Jersey, Nueva York. Muchas gracias, doctora. Un gusto verla. Adelante. Muchas gracias, Isabel, por moderar la mesa, y también a la profesora Camelia por organizar también estas mesas alrededor del proyecto, ¿no?, que ella está encabezando. Y también, bueno, esta presentación justo está basada en el capítulo que yo entregué para el proyecto, y que lo hice en colaboración con mi colega, la profesora Cristina Cruz Carvajal. Ambas trabajamos en el Cuerpo Académico de Procesos Transnacionales y Migración en Puebla, y ambas pues hemos trabajado mucho inicialmente, o sea, en el principio de nuestras carreras trabajamos mucho sobre Puebla, Nueva York, y obviamente lo tratamos de retomar ahora justo para
el capítulo que elaboramos para el libro que están organizando aquí por parte del proyecto. Entonces, les cuento un poquito de cómo, bueno, aquí para esto utilicé esta fotografía que encontré en mi archivo ahorita que estaba, cuando estaba preparando la presentación, justo de una organización que se llamó Stop Trump, ¿no? En el año 2020, y es una fotografía tomada en Puebla, en el barrio de San Antonio, como a 10 minutos de donde yo vivo, en la ciudad de Puebla, y que es interesante, ¿no? Porque tiene por un lado, la imagen de las remesas, por otro lado, también de la bandera de Estados Unidos con estos símbolos de la muerte, ¿no? Entonces, y es importante para la discusión de este tema, porque justo lo que nosotras tratamos de hacer en el capítulo es darle otro enfoque, ¿no? De trabajar el tema de la comida y trabajar mucho el asunto de la organización migrante alrededor de la comida, ¿no? Y el papel que tiene la gastrodiplomacia, ¿no? Para las comunidades poblanas en el exterior. Entonces, bueno, nos centramos en discutir esto, ¿no? En términos de la comida como un referente identitario, diaspórico, de organización social y económica para estas comunidades. ¿Por qué es importante este asunto, no? Porque, bueno, nosotras hemos trabajado estos temas desde diferentes perspectivas y ahora estamos recalcando este tema de la comida. En primer lugar, tenemos la primera sección del capítulo gira en torno a la cuestión de la diáspora, que también es siempre un debate muy amplio, ¿no? En los estudios migratorios, de la propia diplomacia migrante y la propia diplomacia gastronómica, pues que siempre tuvo como más referencia en la parte gastronómica, pues mucho más los países utilizando a la gastronomía como un instrumento de política exterior, ¿no? Entonces, lo que tratamos aquí de retomar es mucho más en términos del referente para las propias comunidades migrantes y específicamente la diferencia también entre una comunidad migrante transnacional, ¿no? Que es mucho como se ha caracterizado a las comunidades poblanas en el exterior, pero también el referente específico de la diáspora, que mucho ha trabajado aquí también la profesora Camelia, ¿no? Entonces, tomamos como punto de partida también este asunto de la diáspora en términos sobre todo de una identidad, ¿no? Que tiene un centro de referencia, ¿no? Entonces, ¿y por qué la comida juega un papel en este centro de referencia, ¿no? Para estas comunidades, es decir, son redes que están obviamente localizadas o pueden estar localizadas en diferentes puntos territoriales, sin embargo, los lazos que se mantienen, que pueden ser comunitarios, económicos, políticos, etcétera, tienen como referencia un punto, ¿no? Que ya sea un homeland, como una tierra natal, pero también alguna conexión con el lugar de origen, ¿no? Y entonces, ¿por qué el tema de la comida es tan importante, ¿no? Y se vuelve tan relevante. Bueno, en términos de la metodología, como dije antes, pues nosotras hemos realizado pues mucha investigación, sobre todo distintas investigaciones en torno a las comunidades poblanas, además de lo que ya se viene realizando en Puebla de investigación alrededor de la inmigración internacional, que específicamente se caracteriza mucho el circuito hacia Nueva York como un circuito alternativo al programa Bracero, ¿no? Desde los años 40 y específicamente hacia New Jersey en los años 60. Y que hay muchas investigaciones, obviamente, al respecto de esa historia y las distintas periodizaciones que ha tenido la migración poblana, pero que nosotras retomamos, sobre todo en el caso de mi colega, la profesora Cristina. Ella empezó a realizar su investigación más en torno a las cuestiones de género y específicamente a las redes urbanas y rurales. La diferencia entre migrantes urbanos y rurales originarios de Puebla y el papel específicamente de las mujeres poblanas y sus maternidades en Nueva York. Entonces,
Me gustó mucho el capítulo porque digamos que ella habla más de la comida, pero en términos más cotidianos para las familias, ¿no? Mientras que por mi parte, pues yo he trabajado más como internacionalista en términos de la relación política del gobierno de Puebla con sus líderes migrantes en Nueva York. Entonces, y específicamente las casas de Puebla en Nueva York, en Los Ángeles y en Passaic, New Jersey, que es una localidad específica donde la comunidad poblana tiene mucha fuerza, ¿no? Sobre todo mucha fuerza empresarial. Y es ahí donde hay mucho referente del empresariado en torno a la comida, ¿no? Y que se vuelve algo tan importante por eso, ¿no? Y este capítulo más específicamente está sustentado en entrevistas a 6 personas que yo realicé justo en Passaic en septiembre del 2023 y pues el año pasado elaboramos este capítulo. Estas entrevistas están más enfocadas al emprendedurismo de negocios en torno a los productos alimenticios, la organización social y económica de migrantes poblanos, específicamente en Passaic también. Lo que vemos aquí es que hay una densidad muy fuerte, ¿no? En los circuitos migratorios y la cuestión de la identidad gastronómica. Y como dije, en el caso específico de la profesora Cristina, pues ella pone mucho énfasis en el capítulo, sobre todo de lo que cocinan las mamás, ¿no? Las mamás poblanas en Nueva York. Ajá. Y por qué es tan importante todos estos platillos específicos, ¿no? Y antojitos poblanos para las familias. Y los espacios también donde se despliega la gastronomía, los espacios públicos. Recordemos que también una de las cuestiones importantes en torno a la organización social de las comunidades en Estados Unidos y obviamente en muchos otros lugares, las comunidades migrantes tienen que ver con los partidos de fútbol, por ejemplo, ¿no? Y entonces es ahí donde llevan los antojitos, es ahí donde se despliega la gastronomía también. Pero otra cuestión importante son las mismas celebraciones religiosas. Entonces, muchas de las comunidades tradicionales, sobre todo originarias de la Mixteca poblana, pues tienen toda esta tradición de las celebraciones en torno a los santos patronos, ¿no? Que se hacen de manera transnacional, tanto en Estados Unidos como en Puebla, y donde también se despliega los platillos, ¿no? De la región. Y por supuesto, y no puede dejarse de lado las propias celebraciones cívicas e históricas, específicamente el 5 de mayo, que es tan importante para las comunidades mexicanas en general, pero específicamente para las comunidades poblanas en los Estados Unidos, porque es un momento pues crucial, ¿no? Sobre todo para que se cuente la historia de la batalla de Puebla y en fin, ¿no? Entonces, en esos espacios es también donde se despliega mucho la gastronomía y específicamente también durante las celebraciones del 15 y 16 de septiembre. Estas 2 fotografías son justo las que yo tomé en 2023. Uno en Passaic, New Jersey, en torno a las celebraciones del 15 de septiembre, donde también había todo el despliegue de distintas empresas de productos gastronómicos en Passaic. Y por otro lado, el desfile en torno a la independencia de México en Manhattan en ese mismo año. Hay un posicionamiento muy fuerte, ¿no? De la gastronomía y de los negocios, específicamente en torno a la distribución de productos poblanos y mexicanos en el noreste de Estados Unidos, teniendo como centro de referencia este lugar que es Passaic, New Jersey. En este parque específicamente es interesante porque cada uno de estos nichos que aparecen en esta fotografía es de cada una de las empresas importantes, ¿no? En Passaic, ¿no? Entonces, es como un reconocimiento de las distintas empresas que la mayoría de ellas están en torno a la gastronomía, que por supuesto está muy ligada a la cuestión del mercado de la nostalgia y pues a un nicho de mercado muy específico de distribución de productos mexicanos, donde obviamente el emprendedurismo pues se hace presente, pero también porque hay como una visión muy estratégica de que ahí se puede avanzar, ¿no? En el nicho del mercado de la nostalgia, ¿no? En torno a la comida, las artesanías, en fin, lo que yo también había presentado antes para el proyecto.
Y bueno, como lo hice muy rápido, pues pensé que tendría poco tiempo para la exposición. Simplemente decir que pues la gastrodiplomacia se entiende pues obviamente como esta diplomacia cultural, pública, a través de la comida. Y en el caso de las poblaciones migrantes de Puebla, pues se ha convertido también en embajadores culinarios a través de estos lazos, ¿no? Que unen tanto el origen, el destino, pero también la reproducción de las propias comunidades en el exterior. Ajá. Los países pues usan mucho estas comidas nacionales para la promoción de su cultura, como estrategias de política exterior, como dije, pero para las personas migrantes pues es el reforzamiento de la identidad, ¿no? El establecer todos estos elementos transnacionales y también el encontrar estos nichos de emprendimiento que fortalecen además esta herencia cultural a través de las generaciones incluso, ¿no? Entonces, la gastronomía pues muestra también toda esta fortaleza que tienen las propias redes migrantes, las conexiones transnacionales, pero al mismo tiempo todo lo que implica pues la protección del patrimonio intangible de muchas de las recetas, ¿no? Específicamente en el caso del mole y ya las fábricas de mole que ya incluso están estableciéndose allá, ¿no? Entonces esto es un asunto pues muy importante en torno al patrimonio intangible, la conservación de las recetas, la elaboración, el consumo, la venta de estos productos que también no solamente es hacia las comunidades poblanas, sino a las comunidades mexicanas en general y por supuesto que trasciende aún más allá, ¿no? En el propio mercado para ir penetrando el propio mercado de los Estados Unidos, ¿no? Las personas migrantes entonces también logran ejercer pues varios niveles de identificación, ¿no? Siguiendo principalmente pues estas identificaciones, no solamente cómo se autoidentifican en términos de que no solamente somos de México, somos de Puebla, o somos de Atlisco, o somos de la Mixteca poblana, ¿no? O la Mixteca guerrerense o la Mixteca oaxaqueña, ¿no? Entonces aquí les pongo también una fotografía de un lugar específico que tiene como centro, es uno de los lugares de referencia de la migración hacia Nueva York, que es Piaxtla. Y bueno, tenían en uno de sus murales ahí en la propia comunidad, donde hasta donde llegue, a donde haya un piaxteco, hasta allá llega Piaxtla, ¿no? Entonces, eso es una forma de establecer esta extraterritorialidad, ¿no? Y este sentimiento justo también de la conexión de la diáspora y la referencia con el lugar de origen. Entonces, la gastronomía en particular, pues es un espacio de posicionamiento político, ¿no? De poder, pero también de internacionalización mismo de lo que significa México, ser mexicano y específicamente ser de Puebla, ¿no? A través del mole, a través de los chiles en nogada y todos estos platillos de la gastronomía que se autoidentifican, pero también que los proyecta, ¿no? Políticamente en el lugar de destino. Gracias. Muchas gracias, doctora, por la presentación y su asistencia a este tercer congreso. Ahora vamos a pasar con el doctor Juan Carlos Barrón, quien nos va a hablar sobre la construcción de comunidades digitales, posibles resonancias en la diplomacia de las diásporas. Adelante, doctor. Muchas gracias. Gracias por poner la presentación. Me pasan el controlito para no estar. Muchas gracias. Bien. ¿Cómo? Ah, sí. Ah, bueno. Ya estaba. Ah, Creo que necesitamos ayuda. No, creo que te puedes quitar, compartir y luego. ahora regreso. Ahí está. Perfecto. Muchas gracias. Bien, pues buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Quiero hacer un agradecimiento especial a Camelia por su paciencia, por estarme ayudando a ir aprendiendo, tal vez demasiado lentamente, de un nuevo mundo para mí y haberme devuelto a mi condición de estudiante. Entonces voy apurándome lo más que puedo, pero bueno, muchísimas gracias por haber creado este espacio desde en donde pues yo también estoy pudiendo participar. Ahorita lo que voy a presentarles un poco es pues cómo estoy intentando trabajar
mi proyecto de investigación al interior de estos proyectos colectivos. Forma parte esto pues de mi visión del centro, ¿no? De tratar de promover que haya la mayor interacción, integración entre los proyectos independientes para que haya más diálogo, más colaboración, más eh, interacción entre nosotras. La verdad me costó trabajo hacer la presentación porque pues obviamente hay temas de los que conozco más y me jalan. Pero bueno, pues estoy tratando de mostrar una fotografía de lo que estoy intentando hacer ahorita cuando la Secretaría Académica me suelta. Entonces, pues bueno, que no es mucho, ¿no? Este, Voy a hablar un poco del contexto, que pues bueno, aquí será muy rápido porque estoy entre expertos y expertas. Les voy a platicar un poco de dónde vengo, que es de la sociocibernética crítica y de por qué ahí Camelia fue que generosamente pues leyó a mi texto y dijo, bueno, pues yo creo que sí lo podríamos usar, la propuesta, y que deje de ser teórica para que tenga una aplicación. Y menudo reto que me puso, pero ahí vamos. El otro proyecto colectivo con el que estamos trabajando pues es el de comunidades digitales. También tendría que hacer extensivo el agradecimiento a Alejandro Mercado, que está en otro piso ahorita al mismo tiempo. Entonces no hubo manera de que tuviéramos este diálogo, pero pues bueno, que forma parte pues de esta convergencia. Eh, lo que estoy aprendiendo apenas de diplomacia digital de las diásporas, gracias a Antonio y a todo el equipo del seminario. Y pues bueno, la propuesta provocación de crear un laboratorio de comunicación de la diplomacia de las diásporas, que pues es el gran reto. Entonces ahí va. Entonces estos son los tres proyectos. El seminario de sociodramática crítica, pues es en el que yo venía trabajando. Se creó el proyecto de comunidades digitales con Alejandro Mercado, Graciela Martínez Salce y Georgina Torres, y comunicación y diplomacia de las diásporas, en donde principalmente Camelia es la que carga con todo el bagaje, aunque también está Antón, está Isabel, está en un libro reciente Roberto Cepeda, eh, bueno, no reciente, sino que va a salir, esperemos. y Y bueno, pues el contexto rapidísimo. Bueno, parte del trabajo que estoy haciendo ahorita por mi trabajo en el CISAN es estar en vinculación con el Instituto Cervantes y con el Centro Pío. Estamos intentando generar, vincular informaciones para entender la magnitud de lo que hablamos cuando decimos que eh, hay una cultura, una población hispanohablante en Estados Unidos. Em, pues algunos recordatorios, ¿no? Si los hispanohablantes en Estados Unidos fueran un país, serían el segundo país más poblado del mundo que hablaba español. Si la población mexicana en Estados Unidos fuera un solo país, tendría una participación de casi 5% en el Producto Interno Bruto de ese país. El crecimiento de la economía, de la economía latina en Estados Unidos está provocando que su importancia sea creciente, y que parte de las hipótesis por las cuales vemos las xenofobias actuales es porque vemos a otros grupos sociales anaranjados que ven con celos, con peligro, el crecimiento de la importancia de una población que pues goza de una tremenda salud histórica, de una tremenda salud cultural, de profundas raíces que le permiten pues flexibilizarse, conectarse de muchas maneras, incluyendo lo que ahorita decía Adriana, la cuestión del mercado sideral, pensando también en la primera presentación de Antonio, pues pues ahí vamos, ¿no? A pesar de que el actual gobierno mexicano haya quitado el proyecto aeroespacial mexicano, pues bueno, definitivamente participamos incluso ahí.
Entonces, en ese contexto, pues bueno, hemos venido trabajando también en otro grupo, el Seminario de Cibernética Crítica, es una rama de la teoría de los sistemas aplicada a los sistemas sociales. Somos un grupito adentro de un grupo de un comité de investigación en la Asociación Internacional de Sociología. Somos, pues básicamente partimos de pues estrategias para entender cómo se dan las comunicaciones y en mi caso particular, aquí en CISAN, pues distinguir las comunicaciones presenciales de las no presenciales, es decir, todo lo que tiene que ver con el sistema de medios estadounidense, cómo se establecen cuestiones de control social, control poblacional, control territorial a partir de los medios, eh, se establecen líneas de dominio de nuestras mentes, en la batalla por nuestras mentes, y se hace pues principalmente, según esta propuesta que estoy trabajando, a través de 4 campos programáticos. Eh, bueno, quiero decir aquí rápidamente, a riesgo de no tardarme, que bueno, teoría de sistemas no es teoría de conjuntos, es decir, lo que vemos dentro del sistema de comunicaciones no son elementos o objetos agrupados como en una teoría de conjuntos. Es decir, por ejemplo, una población puede ser un conjunto de personas, pero eso no es un sistema. Pero eh, cuando una población interactúa, se comunica, puede pasar de dejar de ser un conjunto de personas o de estar coexistiendo ahí como piedras a convertirse en una convivencia, en un sistema de comunicaciones. Y lo que hemos visto es que cuando este sistema se expresa en el sistema de medios, es decir, en comunicaciones no presenciales, es decir, mediadas por al menos un actor, no sé, Microsoft, Elon Musk, eh, cualquier actor mediático, por así decirlo, nosotros pues, perdemos de vista porque se invisibiliza ese actor intermediador, pero y podemos tener, por ejemplo, en el WhatsApp la idea de que estamos en una comunicación interpersonal. Sí la estamos teniendo interpersonalmente, pero estamos entrando en otro sistema que es el sistema de medios, tiene un sistema de codificación no presencial, que sería tema de otra. Entonces, utilizando esas hipótesis, pues descubrimos que, eh, bueno, trabajamos con la hipótesis de que el sistema de medios trabaja a través de 4 campos programáticos. Niklas Luhmann había puesto 3, pero porque no conoció Facebook. Si lo hubiera conocido, yo creo que no hubiera entrado tampoco, pero bueno, pues añadimos el 4º campo programático. Fue polémico presentar esto en sus respectivos foros. Eh, Pongo para ejemplificar, digamos, medios específicos de cada campo programático, pero en realidad este ejemplo pues no es tan bueno, porque lo que ocurre con los campos programáticos es que en cada mensaje, en cada interacción, los 4 campos programáticos están funcionando. Es decir, nosotros estamos en cada interacción, sea de WhatsApp, sea de Facebook, sea que estamos leyendo el Washington Post, eh, tenemos elementos informativos que están dentro de la codificación de lo que nos informa, desinforma, elementos comunicativos que están dentro de lo que nos entretienen y nos aburren, elementos comunicativos sobre lo que vende y lo que no, y elementos comunicativos que nos permiten conectarnos a ciertas cosas, pero al hacerlo nos desconecta de otras. Esto ocurre simultáneamente y conforme estamos haciendo no sé, nuestro scrolling en TikTok o cuando estamos haciendo nuestra revisión de nuestro periódico matutino, estamos constantemente adentro de eso. Estamos siendo entretenidos, siendo informados, siendo vendidos y siendo conectados con algo, a la vez que no estamos siendo desinformados, estamos siendo aburridos, estamos siendo parte de un costo de mercado y estamos desconectándonos de algo. Entonces, este código binario de lo que ocurre todo el tiempo.
Y bueno, pues eso pues, nos permite entender desde la sociedad cibernética cómo se está construyendo el ciberespacio, cómo se está construyendo el sistema de medios y cómo se establece mecanismos geopolíticos eh, para pues, control poblacional. Bueno, espero no haberme tardado ni aburrido con eso. Los proyectos colectivos con los que estamos incorporándonos ahora, uno es el PAPIT que les mencionaba con Alejandro, de comunidades digitales emergentes, son comunidades digitales transnacionales. Básicamente lo que estamos haciendo en este gran proyecto y lo que yo estoy haciendo ahí adentro de ese proyecto es tratar de explorar cómo pues, diferentes elementos del transnacionalismo en la región de América del Norte se dan precisamente en el territorio ciberespacial. Familias que interactúan a través del chat de grupal, grupos de aficionados a fútbol americano, grupos de fans de cierto artista de música. En fin, ha estado bastante lúdico y con mucho aprendizaje interno, tratar de estudiar cómo se estudian estas comunidades digitales. Aquí, pues bueno, pues con el reto de aprender tantas cosas, ¿no? Migración, diásporas, diplomacia de las diásporas, y de tratar de entender cómo diferentes grupos usan diferentes herramientas, procesos y procedimientos diplomáticos para intentar gestionar la movilidad poblacional. Y pues bueno, pues desde el instinto que vamos intentando eh, de que vamos intentando conocer estas dinámicas, pues muy rápidamente nos damos cuenta que pues las herramientas digitales son clave y que en muchos casos forman comunidades digitales. Entonces, pues bueno, ya se habló hoy en la mañana de la diferencia entre la migración y las diásporas, en lo que se hablaba ahorita precisamente de la conexión que hay con las raíces, con la cultura, con los símbolos, con la reexpresión de cosas. Lo que hemos visto esta mañana también con los Dreamers, lo que nos ha explicado Isabel o sea, por un lado el drama humano que viven ciertas personas allá y acá, pero también la cantidad de herramientas culturales, sociales, espirituales que les permiten lidiar con estas condiciones y que, pues, a pesar de encontrarse en toda esta situación, pues no puedan ser domesticadas ante la impotencia de ciertos personajes políticos anaranjados. Entonces, estoy intentando trabajar en esta pregunta que tendrá, espero, dos productos, uno relacionado con las comunidades digitales emergentes y otro relacionado con la diplomacia de las diásporas. ¿Cómo se construyen estas comunidades? Y pues bueno, para tratar de responder esto, pues la provocación central está en la creación de un laboratorio de análisis sobre la comunicación de la diplomacia de las diásporas en América del Norte. Como el nombre estaba un poquito largo, pues le pusimos Codan Lab para ver si así nos acordamos de él. Camelia lo incluyó en su PAPIT, lo hizo una propuesta al Consejo Interno del CISAN y pues ha sido aprobado este laboratorio. Ahora tenemos que llevarlo a cabo. Los objetivos del laboratorio están allí, pero básicamente lo que quiero resaltar aquí pues, es que es un espacio transdisciplinario que busca pues, generar nueva información. También busca construir varios medios alternativos. Queremos, además de realizar las reuniones periódicas y todo, queremos pues, tratar de innovar en el tipo de productos que se generen, de incluir pues, obras de teatro, eh, exposiciones, etcétera. Ya, como podrán imaginarse, hay elementos muy creativos como pues lo podrán notar. Tenemos la propuesta de un podcast que dirigiría, que está coordinando los Everest. Este, em, y bueno, las obras de teatro que también que queremos echar adelante precisamente como parte de
un mayor alcance de difusión, pero también una mayor capacidad de retroalimentación y pensar pues de una manera más compleja este asunto. Las herramientas, pues bueno, para este laboratorio está pues tratar de construir lo que en el SAGE llaman cibercultura y procesos de investigación-acción, que es básicamente reconocer cómo se distingue la comunidad emergente de conocimiento, es decir, los que participemos dentro del laboratorio como eh, equipo de investigación, y vamos a interactuar con otras comunidades emergentes de práctica. En este caso podrían ser pues, grupos de activistas, podrían ser grupos de artistas, podrían ser espacios más o menos formales que buscan incidir en la política, grupos como los Dreamers o los diferentes equipos con los cuales podemos dialogar y tratar de reflexionar juntos y juntas sobre cómo se va haciendo esa comunicación, ¿no? Los problemas que tiene, los alcances que tiene, tratar de ir eh, interactuando, aportando por un lado la cuestión teórica, la parte práctica. Lo que hemos aprendido del seminario y de un taller que tuvimos es que pues hay una amplia vocación política de muchos estudiantes, quisieran participar, incidir, eh, ayudar, ¿no? Esto que se hablaba en la mañana de cómo ser parte de una solución y no del problema, en fin. Pues siempre para nosotros como investigadores, pues es tratar de entender el problema más que incidir, pero al interactuar con las personas que están trabajando con ello, pues sin romanticismos, como decía hace rato un joven, pues necesitamos participar en entendimiento y la intervención urgente para un problema que pues se nos está viniendo encima. La pista, pues es un texto que se usa para fandom deportivo, pero pues lo voy a traer para acá a ver cómo le va. Y es hiperdigitalización, que es entender los procesos a través de los cuales se estructura, organiza y negocia la información digital en estos grupos. Entonces hay una estrategia para poder entender cómo pues, el acceso, las habilidades y los procesos de aprendizaje y alfabetización digital son clave para el uso de estas herramientas. Y pues bueno, por algún lugar tenía que empezar y pues esa es la propuesta inicial, sujeto a retroalimentación y mejora. Entonces, pues bueno, este es básicamente lo que estoy haciendo en mi parte investigativa. Mi parte bonita de la vida es tratar de pues conectarme con los proyectos colectivos, con dos de los proyectos colectivos que hay en el CISAN. Además, pues bueno, también estoy participando en otros proyectos, ¿verdad? Igualmente de naturaleza colectiva, pero pues esta parte, pues principalmente lo que buscamos es cómo entender cómo las comunidades digitales y la diplomacia de las diásporas pueden constituirse como un campo de trabajo, una comunidad emergente de conocimiento y a la vez también pues ayudarnos a eh, participar no solamente generando conocimiento, sino pues aprendiendo, en mi caso pues aprendiendo un montón a toda velocidad en este equipo de expertas y expertos que superdominan el tema y en mi caso pues bueno pues tratando de traer mis cuestiones ahí tecnológicas y de internet y esas cosas, complejidad. Pero bueno, pues esa es la propuesta. Estamos creando este laboratorio, el Consejo Interno nos ha aprobado su realización y pues ahora lo tenemos que hacer. Entonces, pues ahí va. Ese es el principio. Se aceptan sugerencias, retroalimentaciones, etcétera. Muchas gracias. Es todo. Muchas gracias, doctor. Ahora, si les parece bien, vamos a dar inicio a las preguntas y comentarios. De igual forma, las personas que nos están siguiendo en las redes sociales, si tienen alguna pregunta en el chat, lo pueden hacer. No sé si por ahí
tengan el micrófono y adelante con sus preguntas y comentarios. Sí, gracias, Julita. Tomamos 3 y luego ya seguimos con otra ronda. Adelante, gracias. Hola, ¿qué tal? Yo tengo una pregunta para la doctora Adriana, que bueno, ya habíamos tenido oportunidad de platicar antes en la conferencia sobre la conexión Puebla-Pasaic. Y quería mencionar, hubo un artículo en la revista Gastronómica, que es esta revista de estudios alimentarios de la Universidad de California hace unos años, de Alicia Galvez sobre los paqueteros, que es esta manera de transporte, sobre todo de semillas, mole, remedios caseros, de Puebla a, bueno, al área metropolitana de Nueva York. Y que, bueno, lo que esta autora argumenta es que esto como que humaniza el transporte de alimentos en condiciones de, pues, fronteras que se cierran para las personas, pero se abren para los productos, por ejemplo. Entonces, mi pregunta es si hay algunos casos en el trabajo que ustedes han hecho en esta región de este negocio informal creciendo hasta convertirse en una empresa ya como más establecida y justo como pues nutriendo la economía de la región a partir de algo que inicia como eso, como el mercado de la nostalgia y como el llevar como pedidos particulares y muchas veces también noticias de las comunidades de origen. Ahí está la parte humanizadora y eso. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? Sí, gracias. Gracias, buenas tardes. María Isabel Melchor, egresada del doctorado en Ciencias Políticas y Sociales. Y tengo dos preguntas, una para el doctor Juan Carlos Barrón. Viendo la gráfica que nos ponía de los 4 campos programáticos, no pude dejar de pensar en toda esta manipulación que se llevó a cabo para la campaña de Donald Trump para reelegirse. Incluso en una conferencia que hubo el año pasado con la doctora Anaí Biliadrich de la Universidad de Nueva York, ella nos hablaba de esas claves de cómo utilizaba Trump toda la manipulación. Incluso decía que a, a los latinos los seducía vendiéndoles la idea de que iban a ser blancos honorarios. Pero entonces, viendo todos esos 4 campos programáticos, no sé si nos puede hacer una reflexión pues de todo esto, qué pasó en la campaña, cómo, y más que lo que pasó ahora, todo lo que está pasando con el gobierno de Trump, no solo en el aspecto migratorio, en todo lo que vimos en la conferencia anterior, toda esta tragedia que está sucediendo, pero se está, eh, digamos que, no sé cómo decirlo, pero destruyendo las instituciones en Estados Unidos, eh, haciendo recortes en el gobierno federal, cerrando la agencia de USAID, o sea, incluso hasta con lo de los aranceles, que eso lo van a ver aquí en otras mesas, pero o sea, tratar de destruir todo y valiéndose de estas redes sociales con sus aliados de Elon Musk, de X, Mark Zuckerberg de Meta. Entonces, toda esta manipulación en la que estamos, y tal parece que no, nada más estamos, bueno, yo me siento así impactada, pero ¿cómo vamos a reaccionar? ¿Cómo? Todo este esfuerzo que están haciendo en crear este laboratorio, estos productos, podcast que decían alguna de las láminas, ¿cómo podemos reflexionar y ahora sí que pues ver qué podemos hacer para primero asimilar y luego reaccionar a toda esta avalancha de manipulación y más que nada por las redes? Y para la doctora Adriana, eh, también tengo una pregunta también relacionada con lo que comentaba la compañera en pues estas iniciativas de emprendimientos de los migrantes que han tenido mucho éxito, o sea, no solo con restaurantes, sino incluso, como usted decía, vendiendo productos, pues insumos para restaurantes y de alguna manera incluso han sido asimilados por la propia gastronomía en Estados Unidos, ¿no? O sea, esas aportaciones mexicanas. En ese sentido, pues, ¿qué perspectivas ve para este tipo de negocios viendo toda esta, pues, pues digamos, todo este entorno antiinmigrante y persecutorio contra todo lo que sea de origen, pues,
latino o mexicano. Gracias. Bien, gracias. ¿Les parece bien si vamos respondiendo en el orden en los que aparecieron, doctora y doctor Barrón? Sí, sí, sí. Muy bien. Muchas gracias. Sí, es muy interesante esta cuestión de las paqueterías. La verdad es que es muy interesante el tema de las paqueterías, porque definitivamente en las comunidades de origen y también, digamos, en la conexión transnacional juegan un papel fundamental, ¿no? En términos de, pues no solamente, por ejemplo, digamos, de lo que nosotros sabemos de lo que la gente envía, obviamente, desde Estados Unidos para acá, que mucho tiene que ver con la cuestión tecnológica, por cierto, los iPhones más nuevos, ¿no? O sea, llegan a las comunidades, aunque a veces en algunas comunidades no hay señal, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Porque digamos que hay toda esta transferencia de productos, ¿no? También de marca para que la gente los venda en las comunidades, en fin. Pero lo que sale de las comunidades hacia allá y que es un mercado muy importante y desregulado, ¿no? Porque todo cruza, definitivamente tiene que ver con lo que las mamás les cocinan a sus hijos para que, o sea, los guisos o los tamales, ¿no? Y también las frutas de temporada, ¿no? Entonces, de la región, que obviamente a través de esa paquetería llega allá, ¿no? Entonces, realmente es algo, pues, es un negocio muy importante para las comunidades. Y hay muchas, o sea, entonces hay, digamos que tienen un papel fundamental los paqueteros, ¿no? O las paqueterías. Y también recordando mucho del trabajo de Alicia cuando ella estaba como directora del Instituto Mexicano en CUNY, ¿no? La Universidad Nacional de Nueva York. Ella hizo como unas rondas de seminarios. Una ya se llamó Amor, Salud y Dinero, ¿no? Unas eran destinadas a los temas de las relaciones amorosas, otras en cuestiones de la salud, donde ella trabajó mucho el tema justo también de la alimentación y de los cambios en los patrones alimenticios de las comunidades mexicanas, y también el tema del dinero, ¿no? Entonces, y de las remesas, ¿no? Y de cómo ha cambiado también el uso de las remesas, que también se discute bastante justo en la cuestión de las comunidades digitales, ¿no? Como las remesas en términos de las distintas transferencias, no solamente de dinero, sino de todo lo que circula en los propios circuitos migratorios o los espacios sociales transnacionales, que me parece algo bien importante. Ahora, sí, definitivamente han tenido mucho éxito y mucha penetración en los mercados en los Estados Unidos, ¿no? El tema sobre todo el consumo de tortilla, ¿no? Me parece pues bien importante, o sea, la manera en que los negocios mexicanos se han posicionado, ¿no? En el mercado gastronómico de los Estados Unidos. Y entonces es ahí donde llegamos, ya no hay marcha atrás, ¿no? Recordemos que incluso en el periodo anterior de Trump incluso festejaba el 5 de mayo, ¿no? Con sus tacos, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Porque digamos que a pesar de que existen todos estos sentimientos antiinmigrantes, de todas maneras, la manera en que ya están posicionados estos productos alimenticios ya es pues muy, muy fuerte, ¿no? En la propia cultura estadounidense. Sí, pues, qué pregunta, Isabel, muchas gracias. Pues, mira, lo primero es decir que algo muy importante, y aprovechando que está aquí Oliver y Roberto, es distinguir la comunicación social y la opinión pública de la acción política. Como que en la actualidad pues, se mezcla tanto que pues eso hace que pues todo el tiempo sintamos como que los discursos políticos fueran la realidad. Y pues no sé, del dicho al hecho hay un buen trecho, y en ese trecho pues hay pues un montón de cosas, ¿no? O sea, de decir que vas a deportar a hacer el procedimiento de deportación, pues hay muchas cosas que tienen que pasar en medio, y en algunas de estas acciones, me parece, el objetivo es
súper efectivo, pero muy simple, que es simplemente construir como el clima para poder hacer cosas. Bueno, es el hecho de que nos digan que Trump ya va a hacer tal cosa, como si pudiera realizarse por arte de magia o de manera instantánea, es una manipulación, ¿no? O sea, todavía hay un país con instituciones, todavía hay división de poderes, todavía hay procedimientos jurídicos administrativos que, pues al menos todavía, hacen de Estados Unidos, pues una inspiración del funcionamiento democrático de las instituciones, aunque se encuentren bajo ataque. Entonces, dar por hecho que porque están bajo ataque mediáticamente, ya están en esa situación en la realidad, es lo que está produciendo que tenga tanto efecto. Lo que estamos viendo ahorita, por ejemplo, con el despido de burócratas en Estados Unidos, pues tiene que ver con la sensación de la opinión pública de que es un clic su voluntad y no lo es, ¿no? Eso, digamos, en una primera puntualización, lo cual me ayuda muchas veces a participar en otros eventos de análisis político, aportando el análisis mediático, es decir, distinguiendo, por ejemplo, cuando están mis colegas expertos en análisis político, pues ellos pueden explicar qué es lo que se está haciendo en materia política, eh, dando por hecho que es muy distinto del discurso político, ¿no? Eh, que es algo muy raro porque lo hemos sabido siempre. O sea, los políticos mienten, cobran por eso y lo hacen de una manera bonita, ¿no? Y cuanto mejores sean en ese arte, pues mejores van a ser y se van a encumbrar y van a ganar dinero. Eh, lo que van a hacer con eso, pues es otra cosa. Y, y son campos diferentes de la ciencia política y de las ciencias de la comunicación. Luego, por otro lado, está Michael, quien tiene una mucho mejor explicación que yo para el tema de el uso de las plataformas y las redes digitales, ¿no? Cómo se usan políticamente, específicamente con ese fin. Aquí el problema que tenemos en el CISAN es que tenemos nosotros que construir una metodología, una epistemología y una metodología que ayude a enlazarnos con diferentes problemáticas socioculturales, políticas, de discurso, de relaciones exteriores, de comercio exterior, de geopolítica, de semiconductores. Entonces, pues había que tratar de tenerlo lo más amplio posible. Pero afortunadamente tenemos a Michael y a otros expertos que nos explican bien cómo funciona el uso de las plataformas con fines políticos y cómo han sido utilizadas por estos grupos de la ultraderecha para lograr un efecto simplificador en tiempos de flojera intelectual. Entonces, pareciera como que queremos la explicación más rápida, más sencilla, lo más pronto posible, y eso pues nos está haciendo mucho daño. Muchas gracias por la pregunta, Isabel, y por la pregunta difícil. Yo tengo una pregunta para Antonio que tiene que ver con, me encantó la ponencia, Antonio, si me escuchas, y me gusta esta visión, pues ni tan futurista, porque ya estamos llegando allí, me hace recordar cuestiones ahí de aporofobia, ¿no? Porque precisamente, pues, o sea, a los migrantes como Elon Musk, conduciendo la mayor estrategia xenofóbica que hayamos podido imaginar, pues nos hace prever que si queremos un futuro como en Star Trek, en donde haya pluralidad de pensamientos y de razas o terrestres o de otros lados, que puedan gozar de derechos universales. También en la mañana se planteaba este asunto con Eric eh, sobre los derechos humanos, ¿no? Estamos posiblemente ante un embate que podría acabar con ellos en el país que fue, pues, su cuestionado paladín de los derechos humanos, ¿no? O sea, todo el mundo decíamos, pero qué hipócritas ellos hablando de derechos humanos cuando vemos
lo que hacen aquí y allá, pero ahora resulta que estamos ante, eh, una melancolía súper pronta de los tremendos liberales. Entonces yo quisiera, Antonio, perdón que aproveché mi posición aquí, pero me gustó mucho la provocación porque nos vuelves a poner frente a la cuestión de cómo se va a hacer esa selección de seres humanos aptos para, no sé, ir a la luna, para ir a... Aquí ya tenemos una selección, ¿no? De quienes son aptos para ir a Disney World y quienes no son aptos para ir a Disney World, quienes pueden participar de entrar al primer mundo como visitantes, nada más a gastar su dinero, o quienes pueden entrar a ser explotados. Eh, en fin, me gustaría muchísimo que nos dijeras un poquito más sobre esta idea de cómo la relacionarías tú, si la relacionarías tú con aporofobia, o cómo vas tus reflexiones al respecto de esa pluralidad migratoria. Muchas veces hablamos de que nosotros los humanos hicimos no sé qué en el año 100, ¿no? En el año 1000, ¿no? Y pues bueno, lo hizo alguien, ¿no? Y quién sabe por qué de pronto nos apropiamos toda la humanidad de ese acto, ¿no? Entonces fuimos a la Luna en 1969 y ahora pues estamos enviando eh, cohetes de SpaceX al espacio y pues, o sea, no sé, ¿qué opinas de este uso faccioso del sujeto humanidad? Gracias, Juan Carlos. Bueno, pues sí, y de hecho un poco ligado a la pregunta que te hicieron a ti sobre esta manipulación, ¿no? Pero yo creo que me recuerdo ahora con el tema de la ficción, lo importante de la ficción en la política, empezando en Rancière, ¿no? Y justamente en cómo este libro que les decía, que está en lo que presenté, de Astrotopía se llama, justamente habla de esta narrativa mística de lo religioso, justamente para construir esta narrativa del humano como parte de ese progresismo, ¿no? Pero que al final lo que encontramos en la evolución de ese progresismo es un sinfín de exclusiones, en donde estos que generan o que crean, ¿no? Pues son unos pocos, y creo que eso es fundamental. Yo tengo una lectura que la dejo más como provocación que como una certeza, ¿no? Para mí es un libro justamente sobre la desconexión. Ya Sassen habla de eso en un librito que tiene sobre algo del brutalismo, de la brutalidad de la economía capitalista, expulsiones. Pero expulsiones, ella ya habla de este proceso de arrojar y habla digamos, del mundo desarrollado, España, el sur de Europa, Estados Unidos mismo, ¿no? Esta expulsión de los sectores ricos de esos países, los sectores más pobres de esos países que quedan excluidos territorialmente de cualquier beneficio de ese progreso del norte global, ¿no? Y este libro que les decía de Astrotopía, justamente habla de esa narrativa y de cómo la narrativa a partir de una mirada religiosa, ¿no? Va justamente creando exclusiones permanentemente bajo esta idea de progreso. Y recuerdo un texto en la revista de Foro Internacional, el Colegio de México, un autor canadiense, no me acuerdo el nombre, justamente él plantea que sobre Global Governance, que el desafío fundamental es el tema de la inclusión. Y él estudia la Global Governance a partir del tema de la inclusión finalmente de la participación de la sociedad en convenciones globales, ¿no? Y eso es lo que yo he trabajado un rato eso, y desde otros espacios, no lo migratorio. Y sí, yo creo que siempre ha sido el gran desafío de realmente quién forma parte de la decisión, quién toma parte del progreso, y al final, entonces, dicho eso, a mí estas narrativas soberanistas territoriales, también esto lo tomo también de Wendy Brown, que en un libro también, aquel de las murallas o amurallados, que compara Gaza y compara la frontera México-Estados Unidos, en un librito, no me acuerdo el año, justamente habla de cómo estos soberanismos son más coletazos de eso último, de esas resistencias nacionalistas, que realmente una recuperación, que al final hay una tendencia, y eso creo que es fundamental. Yo estaba pensando estos días, si con esta reunión de hoy de Rusia y Estados Unidos en Arabia Saudita, si es la nueva Suiza, ¿no?
Justamente si por justo los países árabes, esos mundos autocráticos, van a ser donde se va a plantear realmente el nuevo orden global, y no en países democráticos liberales, ¿no? Cuando uno ve el avance de tantas autocracias, ya sea del caso ruso, ya casos de estos países menos liberales y los casos liberales también perdiendo mucha capacidad de legitimidad global, pues ves que entonces un país como Arabia Saudita se convierte, ¿no?, en un posible actor de mediación internacional. Entonces, claro, ¿qué tipo de humanidad te ofrecen sistemas autocráticos? ¿No? En ese sentido. Entonces, creo que para un orden global, postliberal, entonces, si va a ser los países árabes, yo creo que si uno, no sé si ustedes recuerden la película, si alguien la vio, el triángulo de la tristeza, no sé si la vieron por ahí, la película, que justamente te explica, ¿no? Este nuevo rol de Asia, de los países de Medio Oriente, ¿no? Y donde justamente se mueve el mundo para allá. Y si uno ve las élites globales, hoy están los países árabes, ¿no? Buena parte viviendo ahí. Yo que sigo mucho el tenis, me llamó mucho Rafael Nadal, el tenista español que se retiró, puso su escuela de tenis en Qatar. Y bueno, ¿y para qué la lleva a Qatar, no? Entonces, quiere decir, ¿cómo se mueven las élites y dónde se están colocando? ¿No? Es decir, a falta de Marte, a falta de otros territorios donde no se pueda vivir, ¿no? Cuando hablaba de Guillen, hasta aquella, ya en su libro aquel de la división de fronteras, ¿no? De barrios ricos y barrios pobres, ante esa cerrarse, decían los barrios ricos, como se cerraban ante la pobreza que les llegaba por todos lados, se cerraban en sus casas, en sus barrios, centros comerciales. Bueno, pues yo entiendo que esta movilidad de estas élites se desconecta y se mete en países en donde están blindados. Es decir, porque los países árabes no es que estén viviendo todos iguales, es una élite occidental metida ahí, ¿no? Con una población migrante empobrecida en torno al petróleo, en todos estos países autocráticos, ¿no? Entonces, y esta élite está, al menos donde estoy yo en España, pues su monarquía, la más mal vista, está toda familia viviendo ahí, ¿no? En países árabes, ¿no? Entonces, ¿por qué está pasando esto del mundo y quién está yendo ahí? Y lo comentaba, si uno revisa el perfil de diplomáticos en los países árabes del mundo, va a encontrar a los mejores diplomáticos de cada país hoy mismo en esos países, de los mejores perfiles exteriores del mundo. Entonces, ¿qué pasa en esos tipos de países? ¿No? Entonces, pues creo que esto va, bueno, entonces no es el espacio como algo ingenuo, naif, como algo que ahí vamos a jugarle, vamos todos al espacio. No, es esa ficción en donde finalmente te enmarca para que dónde está la pregunta clásica de Robert Dahl, Who Governs, para ver dónde están situados los que realmente gobiernan, ¿no? Más allá de soberanismos, el propio Trump, cuando le habla a Davos, le pide a los países árabes, ya me fue mucho la atención, le pide a los países árabes que inviertan en Estados Unidos. ¿Cuándo vamos a pensar que Estados Unidos le pida a los árabes inversión, ¿no? Capital, pues de esa manera? Eso a los emergentes, México, Brasil, Argentina, pidiendo dinero. No los países árabes, no Estados Unidos pidiéndole a los países árabes que lleven dinero a Estados Unidos. Ahí hay algo importante, ¿no? Entonces yo creo que esto responda, espero que sí, ¿no? Y de ahí el pretexto, pues el espacio exterior es el pretexto, ¿no? De esa ficción que se está construyendo en este orden de donde unos son súper nativistas, súper territoriales, soberanistas, pero la desconexión con el global es creo que más profunda, mucho más hasta ahí, ¿no? Perdón, gracias. Gracias, doctor. Gracias a nuestros ponentes de lujo, ya tenemos poco tiempo, entonces ya vas a anunciarles invitarlos que se queden a las siguientes mesas. A las 4 en esta misma sala estará la mesa 11 que abordará los chivos expiatorios, migrantes del sur al norte. Y en el piso 10, en la sala de juntas, estará la mesa 12 con la gobernanza en México y Estados Unidos, experiencias compartidas en nearshoring, seguridad pública e inteligencia artificial. De igual forma, les agradecemos a los asistentes por su interés y muchísimas gracias a todos. Gracias.